¿Qué harías si descubrieras que la persona que menos valoras en tu vida es exactamente quien más ama a lo que más amas tú? Esta es la historia de Eduardo Santamaría, un millonario despiadado que construyó su imperio pisoteando a todos los que se cruzaban en su camino. Durante años trató a su empleada doméstica, Rosa, como si fuera invisible, apenas reconociendo su existencia más allá de las tareas que debía cumplir. Pero lo que Eduardo no sabía era que Rosa había estado guardando un secreto que cambiaría para siempre la forma en que él veía al mundo, su familia y especialmente a su hija Sofía, una niña con síndrome de Down que él había prácticamente abandonado emocionalmente. El día que Eduardo llegó temprano a casa y vio a través de la ventana lo que Rosa hacía cuando pensaba que nadie la observaba, su mundo se derrumbó por completo. Lo que presenció fue tan poderoso, tan puro y tan devastador, que este hombre que nunca había llorado en su vida adulta se desplomó en el suelo sollozando como un niño. ¿Qué fue exactamente lo que vio? Cómo una simple empleada doméstica logró tocar el corazón de piedra de un millonario. Y lo más importante, ¿qué secreto había estado guardando Rosa durante todos esos años que cambiaría no solo la vida de Sofía, sino la de toda la familia Santamaría para siempre? Quédate hasta el final porque te prometo que el desenlace de esta historia te va a emocionar tanto que querrás abrazar inmediatamente las personas que más amas en tu vida. Eduardo Santamaría había construido su imperio inmobiliario desde la nada. A los 45 años, era propietario de más de 50 edificios en la Ciudad de México. Tenía inversiones en 3 países y su nombre aparecía regularmente en las listas de los empresarios más exitosos de Latinoamérica. Pero detrás de toda esa fachada de éxito había un hombre vacío, amargado por las traiciones del pasado y obsesionado únicamente con hacer crecer su fortuna. Su esposa, Carmen, había muerto en un accidente automovilístico cuando su hija Sofía tenía apenas 3 años. La niña, que había nacido con síndrome de Down, se convirtió en un recordatorio constante de todo lo que Eduardo había perdido. No era que no amara a su hija, pero simplemente no sabía cómo conectar con ella. Su mundo estaba hecho de números, contratos y negociaciones, no de paciencia, juegos y cuidados especiales. Fue así como Rosa Méndez llegó a sus vidas hace 5 años. Era una mujer de 52 años, viuda, que había criado a sus propios 4 hijos trabajando como empleada doméstica en diferentes casas acomodadas de la ciudad. Eduardo la contrató principalmente porque sus referencias eran impecables y porque pedía un salario menor que las otras candidatas. Para él, Rosa no era más que otro empleado en su larga lista de personal. El chofer, el jardinero, la empleada, cumplía su función y punto. Rosa se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana. Preparaba el desayuno para Eduardo, quien invariablemente se iba de la casa antes de las 7 sin siquiera decir buenos días. Luego despertaba a Sofía, la ayudaba a vestirse, le preparaba el desayuno y la llevaba a la escuela especial donde estudiaba. Por las tardes, la recogía, la ayudaba con sus terapias y actividades, cenaban juntas y luego Rosa la acostaba leyéndole cuentos hasta que se dormía. Eduardo rara vez llegaba antes de las 10 de la noche. Cenaba solo en su estudio mientras revisaba documentos y los fines de semana se encerraba en su oficina o viajaba por negocios. En 5 años de convivencia probablemente había cruzado menos de 100 palabras con Rosa y con su propia hija, tal vez unas pocas más. Rosa había intentado en múltiples ocasiones acercarse a Eduardo para hablarle sobre Sofía. Quería contarle sobre los avances de la niña en la escuela, sobre las nuevas palabras que había aprendido, sobre lo mucho que preguntaba por su papá. Pero Eduardo siempre la interrumpía con alguna excusa. Tenía una llamada importante, debía revisar unos contratos o estaba llegando tarde a una reunión. Rosa aprendió a mantenerse en silencio y a canalizar todo su amor maternal hacia esa niña que se había convertido en el centro de su mundo. Lo que Eduardo no sabía era que Rosa tenía sus propias heridas del corazón. Su hijo menor, Gabriel, había nacido también con síndrome de Down. Durante los primeros años de vida del niño, Rosa se había dedicado completamente a él, aprendiendo sobre terapias, estimulación temprana y todo lo que pudiera ayudarlo a desarrollarse. Gabriel había crecido hasta convertirse en un joven de 25 años independiente. Trabajaba en una panadería y era la alegría de toda la familia. Pero cuando Gabriel tenía 15 años, el esposo de Rosa murió en un accidente laboral y ella tuvo que salir a trabajar para sostener a sus 4 hijos. Ver a Sofía le devolvía todos esos recuerdos hermosos de cuando cuidaba a Gabriel, pero también le dolía profundamente ver cómo Eduardo, teniendo todos los recursos del mundo para darle a su hija la mejor vida posible, simplemente la ignoraba.
Rosa veía en Sofía un potencial enorme, una inteligencia brillante y un corazón lleno de amor que solo necesitaba ser nutrido y reconocido. Durante esos 5 años, Rosa había implementado secretamente un programa completo de desarrollo para Sofía. Por las tardes, después de que Eduardo se iba a trabajar, Rosa convertía la sala de estar en un aula de terapias. Había comprado con su propio salario materiales didácticos, libros de estimulación cognitiva y había establecido contacto con otros padres de niños con síndrome de Down para intercambiar experiencias y técnicas. Rosa le enseñaba a Sofía matemáticas básicas usando bloques de colores. Le leía historias que estimularan su imaginación, hacían ejercicios de motricidad fina pintando y moldeando plastilina y trabajaban en habilidades sociales representando diferentes situaciones cotidianas. Pero lo más importante de todo era que Rosa le daba a Sofía algo que su padre nunca le había dado: la sensación de que era especial, valiosa y capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera. Sofía había comenzado a florecer bajo el cuidado de Rosa. De ser una niña tímida y retraída, se había convertido en una pequeña conversadora que podía mantener diálogos complejos, que había aprendido a leer palabras sencillas y que tenía una comprensión emocional que sorprendía a todos los que la conocían. En la escuela, sus maestras constantemente preguntaban qué había cambiado en casa, porque el progreso de Sofía era notable comparado con otros niños de su edad y condición. Pero había algo más que Rosa había estado haciendo en secreto, algo que ni siquiera Sofía sabía completamente. Cada noche, después de acostar a la niña, Rosa se sentaba en su pequeño cuarto y escribía en un cuaderno. No era un diario cualquiera, sino cartas dirigidas a Eduardo. En esas cartas, Rosa le contaba todo lo que Sofía había hecho durante el día: sus avances, sus ocurrencias divertidas, sus preguntas sobre por qué papá nunca estaba en casa, sus dibujos donde siempre aparecían 3 figuras: ella, Rosa y una figura masculina que etiquetaba como papá, pero que siempre dibujaba muy lejos de las otras 2. Rosa había llenado 3 cuadernos completos con estas cartas que nunca envió. En ellas volcaba no solo los acontecimientos diarios, sino también sus propias reflexiones sobre la paternidad, sobre el amor incondicional que los niños con síndrome de Down son capaces de dar, y sobre lo mucho que Sofía necesitaba sentir el amor de su padre. El punto de quiebre llegó un miércoles por la tarde de octubre. Eduardo había cancelado una reunión importante porque su socio principal había tenido una emergencia médica. Decidió ir a casa temprano por primera vez en meses, con la intención de encerrarse en su estudio y adelantar trabajo. Eran apenas las 3 de la tarde cuando su chofer lo dejó frente a la casa. Al entrar, Eduardo escuchó voces y risas provenientes de la sala principal. Su primera reacción fue de molestia. Había dado instrucciones claras de que no quería ruido en la casa. Caminó hacia la sala con intención de llamar la atención, pero algo lo detuvo justo antes de entrar. La risa que escuchaba era de Sofía, pero no era la risa tímida y contenida que él conocía. Era una risa plena, desbordante de alegría y confianza. Eduardo se asomó discretamente desde el marco de la puerta y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Rosa estaba sentada en el suelo junto a Sofía, rodeada de libros, papeles de colores y materiales que él no reconocía. Sofía estaba leyendo en voz alta, palabra por palabra, un cuento infantil. Su pronunciación era clara, su comprensión evidente, y cada vez que terminaba una página, Rosa la abrazaba y le decía lo orgullosa que estaba de ella. «Mira, Rosa, esta palabra la leí solita», exclamaba Sofía señalando una palabra en el libro. «Eres increíble, mi amor. Cada día lees mejor. Tu papá va a estar muy orgulloso cuando sepa todo lo que has aprendido», respondía Rosa, y Eduardo pudo notar en su voz una mezcla de orgullo genuino y tristeza contenida. «¿Tú crees que a papá le va a gustar mi lectura? ¿Tú crees que va a tener tiempo para escucharme?», preguntó Sofía con una inocencia que partió el corazón de Eduardo. Rosa tomó las manitas de Sofía entre sus manos y le dijo: «Tu papá te ama más de lo que tú imaginas, Sofía. Él trabaja mucho porque quiere darte lo mejor, pero yo sé que en su corazón siempre está pensando en ti. Y cuando él vea lo increíble que eres, lo inteligente y hermosa que eres, va a ser el papá más feliz del mundo». Eduardo sintió que las piernas le temblaban. Se recargó contra la pared tratando de procesar lo que estaba viendo y escuchando. Su hija, la niña que él había considerado limitada, estaba leyendo con una fluidez que lo dejaba sin palabras. Pero más que eso, estaba viendo una faceta de Sofía que desconocía completamente. Era expresiva, divertida, inteligente y llena de vida. «Sofía, ¿tú crees que soy especial?», preguntó Sofía de pronto. Rosa se acercó más a ella y le dijo: «Sofía, tú no eres especial. Tú eres extraordinaria. Eres la niña más inteligente, más cariñosa y más valiente que yo conozco.
Tienes un corazón gigante y un breno brillante. Nunca le dejes a nadie que te diga que no puedes hacer algo, porque tú puedes hacer todo lo que te propongas. En ese momento, Sofía abrazó a Rosa y le susurró: «Te amo, Rosa. Tú eres como mi segunda mamá». Eduardo sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Esa mujer a la que él prácticamente ignoraba se había convertido en la figura materna que su hija necesitaba. Rosa había llenado el vacío que él había dejado con su ausencia emocional, y lo había hecho no por obligación, sino por amor puro e incondicional. Pero la revelación más impactante estaba por venir. Rosa se levantó y caminó hacia un estante donde guardaba algunos libros. Eduardo la vio sacar 3 cuadernos gruesos y regresar junto a Sofía. «Sofía, hay algo que quiero mostrarte, algo que he estado guardando para cuando fueras un poco más grande, pero creo que ya es tiempo». «¿Qué es, Rosa?», preguntó Sofía con curiosidad. «Son